bueno, lo que yo tengo para compartirles hoy es algo que durante lo recorrido de este año 2012 y cada mañana, cada domingo, cada predicación de las mañanas, en los domingos, Dios ha venido hablando. Entonces, cuando sabía que tenía que predicar, había muchas cosas como gravitando en mi corazón, muchas palabras en el que Dios está edificando mi fe, levantando, y era cada una de esas. Empecé a revisar mi cuaderno de apuntes, cada palabra, las que el Señor había puesto en mi corazón, las que venía gravitando de lo que había recibido durante todo el resto de este año, y la verdad es que me doy cuenta que Dios nos está llevando, o sea, Dios ha trazado como una línea y nos está llevando por esa línea, nos está encaminando. Es una línea que nos ha hecho seguir a toda la iglesia. Y pues nos ha empezado como a instruir, a enseñar desde lo más básico, que es el generar en nosotros la necesidad primaria de Dios. Y luego sigue con la base de la paternidad espiritual, de nuestra relación de Él como Padre, y luego sigue con el propósito, el plan de su creación, luego con el propósito tuyo, siendo parte de ese plan de la creación de Dios, luego con el llamado de destino que ha hecho a cada uno de nosotros, y hasta el domingo mostrándonos el proceso que Él lleva en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Y entonces de todo ese depósito es de lo que yo vengo a exponerles hoy. Es de todas estas palabras. Van a escuchar seguramente frases que han venido diciendo, porque es el depósito que hay en mi corazón. Sé que Dios nos está llevando, como decía la pastora Gladys, está llevándonos a una dimensión, pero nos está formando y lo está haciendo con un amor, con un cuidado, con un corazón tan comprometido Dios con nosotros como lo puede hacer un padre, un buen padre que está formando a su hijo, como lo puede hacer un alumno o un maestro que enseña a su alumno. Así, con ese compromiso. Ustedes, los que son padres o los que son maestros o aún los que son hijos, pueden darse cuenta el corazón comprometido de los padres o de sus profesores cuando quieren que sus hijos sean algo, ¿verdad? Así está haciendo Dios. Tiene un corazón de padre comprometido para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra que Dios me dio hoy, el título es, y quiero que lo repitas conmigo, por favor. Vamos a ponernos en pie y vamos a confesarlo con el corazón, y vas a repetir conmigo, porque esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios me está formando para ser un instrumento poderoso. Ahora vamos a hacerlo así. Dios, y en el corazón, me está formando para ser un instrumento poderoso. Amén. Así es. Así está haciendo Dios con nosotros en la iglesia. Dios está preparando los corazones. Dile al que está al lado, Dios está preparando tu corazón. Dios me mostraba, y con todo lo que hemos recibido, que para ser ese instrumento que Él está formando en nosotros, necesariamente tenemos que tener el conocimiento y el entendimiento en el corazón
de cuál es el plan. ¿Cómo es ese plan del reino de Dios? ¿Cómo es ese plan del reino de Dios en la tierra? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Entonces, quiero que vayamos a 1 Corintios 15 del 21 al 22. Primera de Corintios 15 del 21 al 22. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dios me mostraba y yo me ponía a meditar, ¿no? En el plan de Dios, en lo que nos han enseñado, en lo que uno lee, en lo que he conocido. Y Dios, desde el inicio de su creación, desde Génesis, esperaba crear al hombre y lo creó a Adán y Eva con el propósito, y todos lo sabemos, de tener una relación con Él, de tener una intimidad con Él, de ser amigo del hombre, de ser el padre del hombre, de dar todo lo que Dios tiene, de todo lo que Dios es, como creador, como soberano, como poderoso, y derramarlo y enseñarlo al hombre. Y en ese plan, en ese sueño grandioso de Dios, estábamos tú y yo. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en ti, ya había pensado en mí, ya había planeado con nosotros, ya había pensado en Adán, ya había pensado en Eva. Y Dios me mostraba como un padre o unos padres de familia cuando quieren tener un hijo, cuando desean tener una familia, y entonces se programan para tener ese hijo. Y empiezan a planear y a prepararse, queremos tener un hijo, deseamos tener un hijo, y empiezan a concebirlo desde el deseo de su corazón, desde su mente. Empiezan a soñar y a pensar, cuando yo tenga ese hijo, se va a llamar Julanito, o cuando tenga esa hija, se va a llamar Julanita. Y yo quiero que sea así, y quiero que se parezca a mí, y ojalá salga con la nariz mía, con la boca mía. Quiero que sea parecido a mí, y le voy a enseñar lo que yo he aprendido, lo que sé que es lo mejor para él, y quiero que sea tan grande y haga cosas grandes como yo o aún más. Entonces los padres empiezan a planear y desean ese hijo y empiezan a preparar el cuarto, la habitación, empiezan a preparar el ambiente y lo conciben. Así Dios hizo con nosotros, y ese era el plan de Dios en la humanidad. Dios estaba planeando como padre que toda la humanidad fuera su hijo y enseñar a la humanidad todo lo que Él tiene para dar, todo lo que Él como padre tiene para dar. Él quería que la humanidad fuera toda la familia y Él fuera el padre, Él fuera la cabeza, que toda la humanidad fuera una familia junta, unida, y el ser el padre de ellos. Y lastimosamente en este sueño, como lo decía el pastor Harold, Dios no desechó este plan. Este sueño que tuvo con la humanidad no lo desechó. Él había soñado, y lo que Dios quiere, Él lo hace, Él lo cumple, porque Él es Dios. Y no desechó ese sueño, no renunció a él, a pesar de que Adán y Eva habían desobedecido. No renunció a ese sueño. Entonces Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Voy a enviar al único que sí puede, porque si ellos no pueden, sí podrán con Jesucristo, a través de Jesucristo. Y por eso el Señor dijo, Juan 3:16, que de tal manera como un padre ama a su hijo, a sus hijos, soñó y concibió una creación, una humanidad, de tal manera los amó,
que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. A través de Jesucristo el Señor dijo, yo voy a rescatar mi sueño. A través de Jesucristo Dios dijo, yo voy a rescatar a mis hijos, yo voy a rescatar la humanidad, yo voy a levantar mi reino, yo voy a establecer mi reino. Si ellos no pueden por ellos mismos, a través de mi Hijo Jesucristo, este es mi plan perfecto, a través de Él, ellos lo harán, ellos lo lograrán. Y entonces envió a Jesucristo. Nosotros, como seres humanos, fuimos creados diferente a los ángeles. Los ángeles no tienen una voluntad propia, es decir, ellos no deciden por sí mismos. Ellos solamente cumplen la orden que Dios les da, adoran a Dios y les sirven, porque esa fue la orden que Dios les dio. Pero nosotros, tú y yo, podemos decidir, y Él nos creó con esa diferencia. Y te hizo decidir. Tú decides si amas a Dios, tú decides si sirves a Dios, tú decides si quieres adorarle, tú decides si quieres seguirle, tú decides en tu vida, en esta tierra que Dios te dio, tú decides el camino, tú decides amarle o no, tú decides rendirte a Él o no. Esa es la diferencia con la que Dios creó al hombre. Entonces, Dios quería que ese amor del hombre fuera tan real, fuera tan verdadero, tan incorruptible, que tú le pudieras amar sin que hubiera sido una orden. Tú le pudieras amar por encima de todo, porque Él es Dios, y tú le pudieras amar porque tú lo decidiste, y porque tú lo decidiste, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar. Nadie ni nada te podrá apartar porque tú lo has decidido. Y Dios quería que fuera de esa manera. No hay cosa más grande que el hombre decida buscarle y nadie ni nada le puede cambiar esa decisión, esa voluntad que solamente Dios le dio como derecho propio al hombre. Entonces, Jesús, el postrer Adán. Por Adán, el primer hombre, entró el pecado y entró muerte y la separación de Dios con su creación, con sus hijos. Pero el Señor, el Padre, envió a su Hijo para rescatarnos, para acercarnos, para quitar esa barrera, para hacer un puente y acercarnos a Dios Padre, y ha decidido que sea a través de su Hijo Jesús. Efesios 1, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios hizo que en Jesucristo todo lo que es Él, y todo lo que puede existir, y todo lo que podemos hacer, se depositara en un solo hombre, en Jesús. En Jesús. Por eso era necesario que tú y yo le recibiéramos y le aceptáramos en el corazón. Porque solo a través de Jesús, y siendo hechos hijos por creer en Él, recibimos la herencia de Dios. ¿Cuál es esa herencia? La que Dios planeó desde el principio con nuestra vida. Toda la creación y todo lo que Dios ha hecho es la herencia que tiene para nosotros, y la hemos recibido a través de Jesucristo. Él ha vencido en la cruz y ha rescatado la herencia que el diablo quería robarnos desde el principio de la creación. La Biblia dice en Efesios 4, 6, 7, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El cual clama, Abba, Padre. Y vamos a repetir, solo a través de Jesús yo puedo alcanzar toda la plenitud de Dios en mí. Solo a través de Jesús yo puedo alcanzar toda la plenitud de Dios en mí. Todo el reino de Dios, sus valores, sus riquezas, sus principios, su gloria, su justicia, su santidad, el derecho, el decreto, todo ha venido a ser establecido a través de Jesucristo en tu vida. El reino que Dios soñó se está estableciendo ahora a través de tu vida y de mi vida. La palabra de Dios nos dice también en Efesios 4, 6 y 7, dice que Él envió el Espíritu de su Hijo, el cual, ese Espíritu, ¿dónde está? En nosotros. El Espíritu de Jesucristo mismo está en nosotros. O sea, lo que Dios quiere dar como Padre y espera de ti como hijo, solo lo podemos lograr a través de Jesús. Y es Jesús mismo, mira que la Biblia dice en Efesios 4:6, que es Jesús mismo desde adentro de nosotros, dentro de nuestra carne, de nuestro interior. Jesús mismo clama a Dios, Abba, Padre, Papito Dios. Jesús, el Jesús que está en ti, te hace y te enseña, te hace ser hijo. Porque desde su interior Él mismo está clamando al Padre, Abba Padre, Abba Padre. Podemos ser hijos solamente a través de Jesús. Él está en tu interior y Él te hace clamar a Papito Dios como Él mismo es, como hijo. Abba Padre, como Jesús mismo es hijo, así te hace clamar a ti desde tu interior, en tu relación con el Padre, que es el sueño que Dios quería para la humanidad, ser Padre para todos nosotros. Esto es algo que debe revolucionar nuestra vida, que debe transformarnos, porque es Jesús mismo quien está en nosotros y quien actúa como hijo y quien nos guía como hijo a clamar a nuestro Padre Dios. El segundo punto es, Cristo quiere actuar a través de mí. Dile al vecino, Cristo quiere actuar a través de mí. El pastor Jerry cuando vino a predicar este año, dijo esta frase: solo con Jesús tenemos la verdadera humanidad. Por medio de Cristo, en nosotros tendremos el reino de Dios en esta tierra. Solo por Jesús existe ahora la verdadera humanidad, la humanidad que Dios espera. Y solo por Él tendremos el reino de Dios en esta tierra. Nosotros no nacimos solo para el ciclo de la vida, un ciclo que empieza y se termina y se acabó mi ciclo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Tú piensas que tú existes para eso en esta tierra? ¿Será que solo Dios tiene ese propósito contigo? Nace, crece, reproduce y muere. Trabaja, reproduce dinero y después muérete. Estudia, esfuérzate y ya, muérete. Me parece que es muy poco para nuestra existencia. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, como lo dijo el pastor en una de sus predicaciones, que Él nos está haciendo y nos va a hacer caminar por unas obras que Él ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que leamos Isaías 58 del 6 al 10.
Isaías 58, del 6 al 10. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás, y él dirá, heme aquí. El Señor nos está hablando. Esa es nuestra luz. Cuando empecemos a caminar pensando en otro, pensando en lo que Dios pensó, Jesús pensó para venir y entregar su vida acá, entonces, solo entonces resplandecerá nuestra luz en las tinieblas. Solo entonces Él será nuestra retaguardia, Él será nuestra gloria. Jesucristo vino y dejó su trono para morir en la cruz. Se hizo pobre, nació en un pesebre humilde para que tú fueras enriquecido. Y no enriquecido, dejé mis riquezas para que hoy tuvieras dinero. Enriquecido con la grandeza de su entendimiento, cuando pasa por nuestra cabeza, Dios, el creador de todo, nació en un pesebre. Y no es como lo vemos en la televisión, que tiene pajita y todas estas cosas. Un pesebre donde hay animales, donde huele mal, donde hay excremento, donde María tuvo que, quién sabe cómo hacer para ubicar un lugar, y ellos estaban en ese olor, en ese ambiente. Pero Jesús nos estaba enseñando la grandeza de su corazón. Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, viendo lo grande que es Él en su humildad, en su amor, cómo entregó todo por ti. Entonces, quiero contarles una historia. Esto es en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban apenas reconstruyendo estos países, estaban edificando nuevamente, levantándose de toda esa tragedia. Y había un niñito que había quedado huérfano por la guerra, solo, tenía hambre. Y había una pastelería que estaba vendiendo, estaban haciendo pan. Y el niñito tenía hambre y le clamó a Dios y le dijo, Dios, si tú existes, Dios, si tú estás y me escuchas, tengo hambre y quiero pan de esa pastelería. En ese momento estaban los soldados en carros de guerra patrullando, y se baja un mono alto gringo, se dio cuenta del niñito, se fue caminando así todo grandote, fue a la panadería, compró una bolsa de pan, se acercó al niño, lo tocó, niño, le dio el pan, el niño lo recibió, quedó con esos ojos abiertos, el hombre se devolvió, todo fuerte, se iba a subir a su carro y el niño se fue corriendo y empezó a jalarle la chaqueta, Señor, se volteó el hombre y le dijo, Señor, ¿es usted Dios? No, Señor, yo le pedí a Dios que me diera pan, ¿es usted Dios? No, yo no soy Dios. Y el hombre se subió y se fue. Dios quiere que tú seas las manos de Dios. Dios quiere que tú seas los pies de Dios. Dios quiere que tú seas su boca, que tú seas su corazón, que su mente esté en tu mente y tengas la mentalidad de Él.
Dios quiere que su corazón sea tu corazón para Él usarte, para tú servirle a Él, para Él actuar lo que Él quiere actuar en este reino. Dios quiere levantar a su iglesia en medio de una nación como Colombia, llena de corrupción, de injusticia, de codicia, de avaricia, de sangre, de muerte. Está esperándote a ti para que tú seas manos, pies, voz, ojos de Cristo y su gloria, su reino se ha extendido en esta tierra. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que yo ahora vivo en esta carne, yo lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, a sí mismo se entregó por mí. Dios quiere que ya no vivas tú, Dios quiere vivir Él en ti. Y el tercer punto, y vas a decirle al que tienes al lado, necesito tener compasión. Para ser instrumentos de Dios y ver su gloria, su manifestación en esta tierra, realmente necesitamos tener compasión. Quiero leerles el significado de compasión. Dice, la palabra griega se traduce como esplagnizomai. Esplagnizomai. Seguramente no significa mucho para ti, a menos que estés en la profesión médica y estudies esplannología en la universidad. Si es así, dice la lectura, recordarás que es el estudio de las entrañas. La palabra compasión viene del griego que traduce entrañas. Cuando Mateo escribe que Jesús tenía compasión de la gente, no está diciendo que tenía ocasionalmente pena por ella. Ay, qué pesar con ese niño, qué pesar con ese hombre. Ay, esa familia de allá que están peleando, se la pasa tomando todo el día. Pobrecitos, qué pesar, voy a orar por ellos. Mateo estaba diciendo que Jesús sentía las heridas de ellos en sus propias entrañas, en su propia carne, en sus propios huesos. Sentía la cojera del lisiado, sentía la herida del enfermo, sentía los dolores del cáncer, sentía el repudio, el menosprecio que sentía el leproso cuando era menospreciado, sentía la vergüenza de la prostituta, sentía el dolor del vacío del corazón del homosexual. Y una vez que sintió sus heridas, no pudo dejar de sanar sus heridas. Una vez que Jesús sentía el dolor del que estaba enfermo, no podía evitar sanarlos porque ese dolor estaba en él. Él sentía el sufrimiento. Él sentía el dolor. Y dice la palabra de Dios que él estaba en el monte y vio todo el pueblo de Israel. Dice que lo vio disperso como ovejas que no tienen pastor y que sintió en su corazón cuando vio poder reunirlos como la gallina a sus polluelos. También dice que cuando vio la multitud, cuando él estaba enseñando en el desierto y vio la cantidad de gente que llevaba varios días sin comer, sintió el hambre que ellos estaban sintiendo, la sed, la fatiga, él la sintió en sus entrañas y no pudo dejar de hacer el milagro, no pudo dejar de multiplicar los panes y los peces, no pudo dejar de sanar al enfermo, no pudo dejar de levantar su pueblo, su gente, de dejar de llevar la palabra de Dios. No pudo, porque él estaba sintiendo desde sus entrañas el dolor de ellos.
Si tú alguna vez has sufrido, te ha dolido algo, Él ha sentido ese dolor que tú has sentido. Él lo ha vivido, por eso te rescató, por eso te llamó. Necesitamos tener compasión. Delfín dijo, en una predicación dijo, Dios nos quiere sorprender, pero está preparando nuestro corazón. Dios quiere sorprendernos. Dios quiere hacer milagros a través de ti. Dios quiere que cuando tú ores, los enfermos sean sanados. Dios quiere que cuando tú prediques, la gente se convierta. Dios quiere que cuando tú llegues, la atmósfera cambie porque está el Hijo en ti. Dios quiere eso. Pero necesitamos preparar nuestro corazón. Dios nos quiere sorprender, pero necesitamos preparar nuestro corazón. Moisés dijo, ¿cuánto quisiera yo que todo el pueblo fuera profeta? ¿Cuánto quisiera yo que todos hablaran la voz de Dios? Y es el corazón de Dios que dice, ¿cuánto quisiera yo que todos sanaran, que todos hablaran, que todos hicieran prodigios, milagros, maravillas? ¿Cuánto quisiera yo? Dice el Señor, es el corazón de Dios. No es un solo hombre, no es una sola persona. Y realmente lo estamos viendo. Y en el mundo, hoy en día, esto sigue viviéndose, esto sigue haciéndose. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Y hay muchos hombres en el mundo que hacen sanidades, que hacen milagros. Hijos de Dios verdaderos, que llevan su palabra. No es uno, no es dos, no es tres, son muchos. Un remanente que Dios ha escogido, que Dios ha guardado, que sigue estableciendo el reino de Dios. Eso está ocurriendo y Dios quiere que ocurra en ti, Dios quiere que ocurra en mí, Dios quiere que ocurra en toda la iglesia, porque su palabra dice que a los que creen en el nombre de Jesús, a los que creen, ¿cuántos creen acá? En Jesús y en su nombre. A los que creen en el nombre de Jesús les dio la potestad, el derecho de hacer sanidades, de hacer libres a las personas, de hacer milagros, de tomar en sus manos serpientes y no los morderán. Aunque comieran cosa mortífera no les hará daño. Dios quiere que toda su iglesia lo haga, que toda la iglesia sea así. Necesitamos dejar fluir el dolor que el Cristo que está dentro de ti está sintiendo. Necesitamos que fluya, que salga el Cristo que está en ti, que se duele por la vida de la gente, que se duele porque el reino que el Padre, su Padre soñó, se establezca en esta tierra. Necesitamos que fluya de nosotros, necesitamos dejarlo salir. ¿Y cuántos saben ese refrán que dice que ojos que no ven, corazón que no siente? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y necesitamos ver, necesitamos no pasar por alto, necesitamos no ser indiferentes, necesitamos detenernos en nuestro caminar, en nuestro corre diario para detenernos y ver la necesidad de otros que están a nuestro alrededor. Necesitamos detenernos a ver, porque los ojos que ven, el corazón siente. Los ojos que ven, el corazón siente. No pases por alto, no pasemos por alto la necesidad de otros. Romanos 8:19 dice, la creación gime, decía el pastor en una de sus predicaciones, la creación gime. No está así en la palabra escrita, en la palabra de Dios, pero lo tomé así como lo recibí, que lo dijo el pastor. La creación gime y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
Y vamos para el cuarto y último punto, que se llama, y vas a decirle a tu vecino, entrégalo todo. Entrégalo todo. Y quiero contar una historia, más bien la biografía de William Borden. William Borden nació siendo heredero, o más bien nació siendo millonario. William Borden era el hijo de aquellos que trajeron o fundaron la leche Borden Milk en los Estados Unidos, chocolatinas Borden. Él nació siendo millonario, mucho dinero, pero con los principios de Dios. Su madre, su padre eran cristianos. Y cuando terminó el colegio, sus padres le regalaron un viaje por todo el mundo. Y él recorrió todo el mundo. Cuando llegó de ese viaje, William Borden vino con su corazón conmovido, porque vio la necesidad que hay en todo el mundo. Y decidió que quería entregar su vida a las misiones e irse de misionero a China para llevar la palabra, el mensaje a los musulmanes. Pero cuando sus amigos, parte de su familia, le escucharon, le dijeron, no, vas a desperdiciar tu vida metiéndote de misionero, vas a botar tu vida a la basura. Él, cuando escuchó esas palabras, él tenía un lema, y el lema de él era, siempre di al yo no, y a Jesús dile que sí. Díselo a tu compañero, siempre di al yo no, y a Jesús dile que sí. Entonces, cuando él escuchó que su familia, sus amigos se burlaron de él y le dijeron que iba a desperdiciar su vida a la basura, él escribió en su Biblia esta frase, sin reservas, sin reservas. Y William Borden, su padre murió y él tenía que ir y liderar los asuntos de la empresa de su padre y recibir su herencia. Pero él dijo, yo no puedo, yo estoy en los negocios de mi padre. Y William Borden oró mucho a Dios y preguntó a Dios, y la herencia millonaria que recibía la ofrendó a la obra misionera, a extender el reino de Dios, sin reservas, sin reservas. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, esta partecita yo la quiero así, déjame, yo la manejo a mi manera. Por ahora, de pronto más adelante, lo voy a hacer a tu manera. Ahora permíteme manejarlo, es que a mí me gusta así. Permíteme que yo haga esto de esta manera. A mí me parece que por ahora está bien. Sin reservas, sin reservas. William Borden fue un joven que impactó su generación. Fue un hombre que a donde él iba impactaba y hacía diferencia. Muchos jóvenes se reunían a orar en la universidad con él. Empezó con uno y luego terminó con 300 jóvenes en la universidad orando. Transformó y impactó la vida de su generación. El sueño de él era servir a Dios en las misiones en China. Y decidió hacer un viaje, se especializó, después de terminar su universidad, fue a estudiar a Princeton en Estados Unidos, se especializó para su llamado
y luego tenía que hacer una preparación en el idioma y viajó a Egipto para aprender a hablar árabe. Y cuando viajó a Egipto, escribió en su Biblia otra frase, y la frase era: sin retorno, sin volver atrás. La vida cristiana es sin retorno, es sin volver atrás. Después de que tú pones tu mano en el arado, dice la palabra, si volteas a mirar atrás, no eres digno. Después de que tú pones tu mano en el arado, tú tienes que continuar. Así arar la tierra sea muy duro, así arar la tierra sea muy difícil, así tú no veas la respuesta de Dios, tú tienes que continuar con tu mano en el arado, con el camino que Dios te ha mostrado. La esposa de Lot, cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, y salieron huyendo, el Señor les dijo, el aviso del ángel era: no voltees a mirar atrás, no mires para atrás, porque si miras para atrás morirás. No mires para atrás, Lot. Dile a tu familia que no mire para atrás. Dile a tu esposa: no mires para atrás porque morirás. Y su esposa y ellos salieron corriendo hacia adelante, pero su esposa volteó a mirar atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Se convirtió en sal. Y hasta allí fue y allí terminó todo para ella. William Borden emprendió su camino a China y estando en China, duró un mes, adquirió una enfermedad que lo llevó a la muerte, meningitis, y murió de 25 años. Y en medio del dolor de su enfermedad, en su Biblia, escribió la siguiente frase. Cuando murió, llevaron el ataúd de vuelta a su país y toda la nación estaba consternada y sus padres y la gente no lo podían creer. Sus padres abrieron el ataúd y encontraron la Biblia de él entre sus brazos. Sus amigos de misiones la habían puesto allí y la abrieron y encontraron la última frase de él. Y su última frase fue: sin nada que lamentar, sin nada que lamentar. Y todos los jóvenes que habían conocido y muchos que escucharon su historia fueron a su funeral, se encontraron ese día miles se volvieron a Cristo, entregaron su vida a las misiones y tomaron la decisión de seguir al Señor sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar. ¿Qué tienes tú que lamentar? ¿De qué te estás quejando? ¿Cuál es tu reclamo para Dios? Sin nada que lamentar, sin nada que lamentar. William Borden fue un testimonio tremendo para su generación. Él entregó todo a Dios, todo. No se guardó nada para él. Y yo le preguntaba a Dios en este tiempo, mientras estaba buscándolo y orando, y le dije: Señor, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres para el domingo, Señor? ¿Qué quieres tú? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo: yo quiero ser coronado hoy por mis hijos a través de su entrega total a mí. Yo quiero ser coronado hoy por ellos, porque cuando tú le entregas todo a Dios, tú le coronas a Él como el Rey. Cuando tú entregas tu vida sin reservas, sin retorno, sin nada que lamentar, tú estás poniendo una corona sobre Jesús para que Él sea el Rey. Y Él dijo: yo quiero que mis hijos me coronen hoy como Rey de su vida.
al coronarle, me decía el Señor, ya no vivirás tú, sino viviré yo. Ya no vivirás tú, sino yo viviré. Cuando yo empecé en el cristianismo, estuve en una iglesia, también celular, y la líder, no sé qué pasó con ella, si falló o no sé qué fue lo que pasó. El caso es que ya no había líder, yo era nueva, muy nueva, la célula eran nuevos también, se desintegró, cada uno cogió por su lado, yo también cogí por el mío. Yo no sabía cómo ir a la iglesia o cómo orar. Se desintegró y yo seguí normalmente mi vida en mi casa, en mis quehaceres diarios, en lo que estaba haciendo en el momento. Pero cuando caminaba, cuando hacía lo que tenía que hacer, cuando me transportaba en el bus, había un vacío en mi corazón y un vacío que me decía, ya tú conoces la verdad. Y yo no podía negarme a esa verdad, era un vacío que yo decía, Señor, yo no salían en mí palabras para orar a Dios, no conocía las palabras, ni siquiera había el ánimo para orar a Dios, pero yo sabía que había un vacío en mí, que era que yo ya había conocido la verdad. Y esa verdad estaba ahí, yo no podía negar esa verdad, estaba allí. Y entonces, un día, sin planearlo, no busqué orar, ni estaba buscando a Dios, sin planearlo. Llegué a mi casa un día y me iba a ir para mi habitación cuando me desvié y me fui para la sala, me arrodillé y empecé a llorar. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo lloraba sintiendo ese vacío. Y yo lloraba sintiendo, Señor, yo conozco tu verdad, yo ya he escuchado que eres real, que tú estás presente. Pero no sé cómo llegar a ti, cómo acercarme a ti. Y empecé a llorar y a llorar. Y yo sentía que estaba como agarrada a algo, aferrada a un vacío, a una nada, y yo no me podía soltar a los brazos de Dios, y yo sentía temor. Mientras yo estaba llorando, yo podía verlo, pero yo sentía temor. Yo decía, no me puedo soltar, porque si me suelto, tú no me vas a recoger. Si me suelto, de pronto me voy a caer, y ya no va a haber nada. Yo tenía temor de soltarme, hasta que por un momento, mientras lloraba, en el espíritu yo me solté y dijo, Señor, está bien, me suelto en tus brazos. Yo me suelto, recógeme en tus brazos. Y me solté y sentí que Dios me recogió en sus brazos. Y desde ese día, yo nunca volví a ser la misma. Al otro día era diferente para mí. Desde aquella vez, yo nunca he vuelto atrás. Mi esposo dijo cuando predicó, necesitamos un encuentro con Dios para conocer nuestro destino. Necesitas un encuentro personal con Dios para conocer tu destino, encontrarte con Dios. Y vamos a leer Isaías 61 ya para terminar. Y mientras lo leemos, vamos a hacer conciencia de que Dios, Jesús, el grande, el ungido, está en ti y quiere caminar a través de ti, moverse a través de ti. Él está en ti. Y dice Mateo que Jesús tomó es en Isaías, y dice Mateo que Jesús tomó las escrituras en medio de la sinagoga y estaban todos allí reunidos.
y declaró esta palabra porque ese día había llegado el cumplimiento de esa palabra, la esencia del ministerio de Jesús y la misión de la iglesia. Ese mismo Jesús que leyó aquella vez en esa sinagoga, ese mismo Jesús está dentro de nosotros. Ese mismo Jesús habita en mí. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria será sublime. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a entregar todo a nuestro Dios, todo a Jesús, así como lo cantábamos hoy en la alabanza, así como Dios nos ministraba nuestro corazón esta mañana. Hoy te quiero amar más profundamente, Señor, así como decía la alabanza, que tu gloria venga hoy sobre mí, que tu gloria y tu reino, tu voluntad se haga. Vamos a ponernos con nuestro corazón dispuesto y vamos a levantar nuestras manos. Esto nos compete a todos y vamos a decirle al Señor, actúa en mí, actúa a través de mí, Señor, lléname, Señor, toca mi vida. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra, creo en el plan, creo en el propósito. Yo me uno a tu plan, yo me alineo al plan tuyo, Padre. Yo hoy te digo, Padre, desde mi interior, como el mismo Jesús te podría decir, Abba, Padre, Papito Dios, me entrego a ti, yo me rindo a ti, yo te entrego todo sin reservas, sin retorno, sin nada que lamentar. Yo me entrego a ti, Señor.